¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Acabo de grabarle una de el tema 8, el último tema, justamente el de gestión ambiental, para que lo van a subir a la página para que ustedes después lo bajen y lo vean. Por de pronto mi garganta ya lleva al menos 50 minutos de conversación, pero con una taza de té lo controlo. Buenas noches Héctor y buenas noches Raúl. No sé si hay alguien más colgado en este momento, pero vamos a partir conversando. Me interesaba plantearle como tema de discusión para partir conversando hoy día ¿cómo ven ustedes las regulaciones ambientales que se han ido desarrollando en Chile? ¿Creen ustedes que se han ido ajustando las normativas a nuestro desarrollo o hay falencias todavía? ¿Son muy grandes las restricciones o faltan todavía regulaciones? Me gustaría tener la opinión de ustedes, ¿cómo lo ven? Para comenzar a conversar hoy día de algún tema. Pueden asociarlo a la industria minera, por supuesto, que es un poco esa la idea. Me interesaría saber si tienen alguna opinión al respecto, respecto a este tema de las normativas ambientales, cómo se han ido desarrollando, si ustedes creen que se han ido ajustando un poco a nuestro desarrollo o si tenemos muchas falencias todavía. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, voy a ir. Entiendo que no todos ven cada una de las cosas, las acotaciones que cada uno pone, así que voy a ir leyéndolas. Raúl me dice: yo no tengo mayor conocimiento, pero me parece que tiene que tener más incidencia la opinión de la comunidad. Yo creo que ese es un detalle importante, porque no olvidemos que nuestro desarrollo se va ajustando justamente para vivir en comunidad. O sea, eso tiene que ver con este triángulo, ¿no es cierto?, de beneficio económico, impacto ambiental y responsabilidad social. O sea, si de alguna manera esto no cae, no tiene un efecto social final, yo creo que no tiene mucho sentido. Entonces, la comunidad tiene una voz importante, algo importante que decir en esto. Entonces yo creo que la opinión de la comunidad cuenta de todas maneras, y yo creo que lo más importante es integrar a la comunidad a este desarrollo, porque en la medida que la comunidad esté involucrada, internalice lo que se está haciendo, participe de alguna manera del desarrollo que se está haciendo de esta actividad minera, en nuestro caso, en nuestro análisis, se va a sentir de alguna manera involucrada. Yo creo que eso es importante, es consensuar muchas de las cosas que se están haciendo cerca de la comunidad. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué no se puede hacer esto otro? Conversarlo con ellos. Que no estamos hablando de dos entes enemigos, la comunidad y la empresa. Son dos entidades o dos instituciones que tienen derecho a expresarse y a decir cómo se están haciendo las cosas y por qué.
Héctor Hunda dice, creo que el problema está en libertad que han tenido las mineras para operar. Bueno, yo creo que eso se ha ido de alguna manera controlando este último tiempo y regulando. Lo que se ha tratado de hacer, si en nuestro caso, en el caso chileno, porque nuestra alta dependencia de la producción primaria minera es muy importante, es que muchas veces estas restricciones se han ido modelando un poco a la situación particular. Por ejemplo, está Margarita también ahora con nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, le pongo el caso del caso de la contaminación de arsénico en las fundiciones en nuestro país. La verdad es que si se hubiese tomado una medida drástica del punto de vista de las emisiones de arsénico desde un comienzo, es muy probable que muchas de las plantas mineras o las fundiciones tendrían que haber cerrado en un comienzo, pero se optó por algunas alternativas. Por ejemplo, evacuar la población a lugares o a campamentos lejos de la zona en las cuales está operando una fundición. De ahí ustedes vieron que de un tiempo a esta parte, desde hace varios años atrás, ya no viven prácticamente en forma permanente población de trabajadores en los lugares cercanos a una fundición. Chuquicamata evacuó toda su gente a Calama. Salvador, la gente ya no vive en Potrerillo, cerca de la fundición, sino que vive en Salvador. Rancagua, ya la gente no vive en Caletones, sino que incluso vive en Rancagua directamente y son movilizados en buses. Entonces, esa fue una acción que se tomó justamente para no llegar a la situación drástica de cerrar muchas de las fundiciones. Entonces yo pienso que hay que tener algunas alternativas de tal modo que el control ambiental o las regulaciones o las reglamentaciones no frenen definitivamente la actividad industrial, la actividad minera en este caso. Hay que buscar algunas alternativas que hagan esto posible. Bueno, al margen de que también está la búsqueda de tecnología, recuerden ustedes, la búsqueda de tecnología que a veces puede ser lenta, pero cuando se asume como un desafío finalmente se logra. En el caso, vuelvo al caso que le citaba, el caso del arsénico en las emanaciones gaseosas de las fundiciones, la búsqueda de la tecnología se sigue haciendo. Por supuesto que se ha ido evolucionando y ya desde el uso del óxido de calcio, por ejemplo, el carbonato de calcio, para neutralizar el arsénico o los compuestos arsénicos, se pasó posteriormente al uso de los óxidos de hierro para formar compuestos estables como la escorodita, ¿no es cierto?, que hoy día es la que más se usa justamente para neutralizar el arsénico. Y por supuesto que siempre se piensa que no es la solución definitiva. En ninguno de estos casos siempre se puede perfeccionar, hay que tener claro eso. Entonces hay siempre una búsqueda tecnológica y es importante. O sea, la minería mueve al mundo en muchos aspectos. Yo descubrí, por ejemplo, que sobre este mismo tema, el tema del arsénico, están investigando en universidades que ustedes no se imaginan, porque de alguna manera estas universidades están recibiendo algún patrocinio, algún auspicio de alguna empresa minera que está tratando de solucionar este problema, desarrollando la investigación adecuada para solucionar un problema que tiene en una planta minera en alguna parte del mundo. Entonces yo creo que esa es una alternativa que tiene que ver con lo tecnológico, que tiene que ver, por supuesto, con tratar de buscar soluciones a veces inmediatas, ¿verdad?, para no frenar el desarrollo, de todas maneras, el desarrollo económico. Bueno, me gustaría que ustedes fueran poniendo algunas acotaciones de todas maneras respecto a este tema, cómo es lo de las regulaciones.
¿Creen ustedes que las regulaciones pueden ser una restricción al desarrollo? En este caso, piensen en la industria minera. ¿Creen ustedes que puede ser una restricción al desarrollo? ¿Una restricción fuerte? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de esto? ¿Hasta dónde se puede llegar? Entonces me gustaría que me hicieran algún comentario al respecto. Entiendo que para las próximas ocasiones se está habilitando probablemente un sistema nuevo acá, en que no solamente ustedes me van a poder ver a mí, sino que yo también voy a poder verlos a ustedes. Claro que eso va a exigir probablemente que cada uno de ustedes tenga una cámara, lo que sería bienvenido en realidad, porque podemos transformar esto en un aula directamente. Les hago de nuevo entonces la consulta, a ver si me dan una opinión. ¿Creen ustedes que las normas y las reglamentaciones en este aspecto pueden ser una restricción al desarrollo, particularmente al desarrollo minero en este caso? ¿Cuál es el límite de estas restricciones o de estas normas? Héctor Gunda me hace la acotación de si se podría dar que la nueva regulación puede producir un freno en los nuevos proyectos, dependiendo del valor comercial del commodity en el mercado. Raúl dice: no es restricción, al contrario, pienso que estamos atrasados comparado con países mineros más desarrollados. Bueno, yo creo que esto siempre tiene que ver con Margarita por su lado dice: creo que más bien son un aporte que permiten ordenar, sistematizar y mejorar. Bueno, yo creo que el límite está justamente cuando esto deja de ser rentable, ¿eh? Deja de ser rentable en forma transparente. O sea, pensemos nosotros de que una empresa tiene una rentabilidad de la cual pueden tener ganancia, por supuesto, los empresarios, ¿no es cierto? Pero eso debe ser lo suficientemente transparente para saber cuáles son las ganancias reales de la empresa. En la medida que esto tenga ganancias reales, que sea económicamente rentable, nosotros vamos a poder seguir trabajando esto, pese a tener algunas restricciones ambientales que vamos a tener que tener en cuenta, ya sea invirtiendo, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos poniendo antes, invirtiendo en desplazar población de un lugar a otro para que estén viviendo lejos del lugar de la zona de contaminación y vayan puntualmente a trabajar al lugar de zonas contaminadas en momentos precisos, nomás con menos exposición, o sea, para también introducir nuevas tecnologías que pueden costar caras, ¿verdad? Pero de alguna manera, si el sistema sigue siendo rentable, esto puede seguir operando. Y que de alguna manera la rentabilidad de este sistema tenga un efecto social, o sea, la gente que está viviendo en el entorno sienta que le está llegando a ellos también el resultado de esta gestión. Yo creo que eso es el límite. Ese es el límite justamente de este desarrollo. Evidentemente que esto va a pasar cada vez más por ir ordenando, como dice Margarita, ¿no es cierto? Sistematizando, de tal modo de ir estructurando de alguna manera esta actividad. En la medida que uno estructura muchas veces, que ordena, los sistemas puede hacerlo más eficiente desde el punto de vista de gestión, y también se gana mucho por ese lado, desde el punto de vista de la eficiencia como gestión. Yo creo que al margen de que se puede ganar mucho introduciendo nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, usando materiales de menor costo, bajando de alguna manera los costos de operación, siendo más productivo, ¿verdad? También la gestión en primera instancia opera de muy buena manera para ganar una serie de efectos positivos.
y yo diría que lo primero que se debería echar mano es a la gestión. A veces un cambio de gestión puede significar un aprovechamiento mejor y una eficiencia mejor en el balance económico de la empresa. Raúl dice: yo creo que toda explotación minera, especialmente mediana y gran minería, es rentable. Lo demuestra la cantidad de actores internacionales que están operando en Chile. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La minería sigue siendo una actividad muy rentable, ¿no es cierto? Y prueba de ello es que nuestra minería, en el fondo, nuestra minería en nuestro país nos ha hecho tener un balance muy positivo de nuestra actividad y de esta manera seguir contribuyendo al desarrollo social con toda la actividad minera que tenemos. La actividad minera en este país le da la posibilidad al Estado de desarrollar aspectos sociales importantes. Entonces es algo de la cual no podemos prescindir si ello está dando un buen resultado económico. Lo que sí hay que cautelar, tal como lo venimos diciendo del comienzo, ¿verdad?, que esto se haga en términos ambientales adecuados, con poco impacto ambiental, o minimizando el impacto ambiental, o cuidando que este impacto ambiental de alguna manera se minimice, y por otro lado haciendo sentir a la comunidad, y la comunidad puede ser más chica o más grande, puede ser el entorno inmediato, una planta minera con toda la población que está alrededor, o el entorno un poco más lejano al país completo, ¿no es cierto?, que los efectos económicos también le están llegando al resto de la población. Ustedes saben que aquí en Chile ha habido una discusión bastante larga respecto a si las actividades mineras, por ejemplo, que ocurren en la segunda región, Antofagasta, debieran quedar, los efectos económicos debieran quedar en la región o no. La actividad minera en realidad es una actividad que concierne a todo el país, y por de pronto el Estado distribuye todos estos resultados económicos a lo largo del país en una serie de actividades que van desde Arica a Punta Arenas. Probablemente a lo mejor debiera haber un efecto económico un poco superior para la zona de Antofagasta, que está directamente implicada en esto, pero no se puede negar de que es una actividad que concierne a todo el país. Por de pronto esta distribución económica le debe llegar también a todo el país. Héctor Hunda dice: por ejemplo, ¿qué pasa con la Fundición Ventanas y la normativa para operaciones obligatorias en su totalidad, dados los impactos que ahora produce? Bueno, el caso de la Fundición Ventana, en realidad, si uno lo analiza fríamente, es una fundición que está en una ubicación un tanto anómala, por decirlo con palabras suaves. Históricamente quedó allí la Fundición Ventana porque tenía algunas ventajas comparativas respecto a otras fundiciones. Está en la costa, tiene puerto de embarque, ¿no es cierto?, para sacar materiales. Hay actividades mineras no muy lejanas, ¿verdad?, en la cual se puede aprovechar y minimizar costos de transporte para llegar hasta allá. Pero evidentemente que si uno lo mira a la luz del paisaje hoy día, del paisaje urbano, del paisaje humano, está en un lugar complicado. Ventana, ¿no es cierto?, es una zona turística que produce un impacto bien grande desde ese punto de vista. Entonces, por supuesto que la Fundición Ventana es una anomalía, ¿no es cierto?, dentro de todo el desarrollo que tenemos acá, por todos los impactos que produce. Si no existiese el problema con el colegio que estaba cerca de la Fundición Ventana, ¿no es cierto?, en la Greda, que ha sido muy cuestionado, seguirían existiendo otros problemas en torno a la Fundición Ventana, porque es una zona totalmente turística. Entonces yo pienso que requiere correcciones mayores, en el sentido de que probablemente necesita esta fundición de mayores inversiones desde el punto de vista de descontaminación que el resto de las fundiciones.
mayores inversiones desde el punto de vista de aplicar la mejor tecnología, mayores inversiones desde el punto de vista de evacuar poblaciones cercanas, etcétera. O sea, en el fondo, por el hecho de estar allí, y si quiere subsistir allí en ese lugar, debería pensarse en que hay que hacer inversiones mayores, de todas maneras. Raúl dice: entonces tienen una gran responsabilidad por el respeto por el medio ambiente y a la salud de la comunidad. Y Héctor dice: ¿cree usted que en algún momento será cambiada de lugar? No pienso exactamente que sea cambiada de lugar en esos términos, ¿eh? Yo pienso que probablemente ya ha habido otros proyectos de fundición en el norte, de instalar otras fundiciones. Es muy probable que a lo mejor se instalen otras fundiciones y que minimicen o vaya desapareciendo de alguna manera la actividad en una zona tan turística como esa. Yo creo que a la larga se va a evaluar un poco cuánto mata el turismo, el efecto de la fundición Ventana, y qué significa desde el punto de vista de beneficio económico el que está ahí, porque también el turismo otorga beneficios económicos para el país. Es una actividad, ustedes saben, que al irse desarrollando, y lo han demostrado los países más desarrollados justamente, que se puede vivir largamente del turismo. Hoy día existe una cultura del turismo en todo el mundo. En Chile también lo hemos sentido y hemos valorado esto de tal modo de conservar lugares justamente para el turismo. Específicamente tienen el ejemplo de las Torres del Paine, ¿no es cierto?, que ya es un patrimonio mundial desde ese punto de vista. Entonces se valoran estos lugares justamente por la gran cantidad, la afluencia de turistas que llegan en distintas épocas del año, y eso tiene un valor. Entonces hay que hacer un balance de costo-beneficio en el fondo. Héctor Dakota dice: hoy en día es una zona industrial, no solo con la fundición, está el terminal de Andina, por supuesto, el gas, etcétera. Claro. Yo creo que a la larga esto tiene que ver también con el diseño del ordenamiento territorial. Ahí tienen el ejemplo claramente de algo que fue creciendo, simplemente que no se planificó desde el comienzo. Probablemente nadie hizo esta previsión de que iba a ser una zona muy turística, que Viña del Mar está muy cerca, ¿verdad?, que es zona de playa, etcétera, que Viña del Mar está cerca de Santiago, luego mucho turista que llega, los mismos santiaguinos van a esa zona, y evidentemente que es un punto negro dentro de toda la zona. Entonces hay que valorarlo también desde ese punto de vista. Todo esto tiene que ver también, por supuesto, además del ordenamiento territorial, de la valoración que tiene un proyecto minero. O sea, hacer una fundición no es algo que se haga de un día para otro, por de pronto no se desarma de un día para otro, ¿no? Hay que buscar alternativas, de alguna manera. Hubo un momento en la cual la visión de la industria minera era vender cobre en otras alternativas, o sea, vender, por ejemplo, concentrados de cobre y no fundirlo acá, pese a que se vende a un valor mucho más bajo que vender cobre blister o vender cobre catódico, ¿no es cierto? Y la persona que se lleva el concentrado, por decir, por ejemplo, los japoneses que importan concentrados del exterior, se llevan ese concentrado para producir cobre in situ en su territorio, y por de pronto se llevan ese concentrado con todos los contaminantes y también todos los otros valores, por supuesto, positivos, como los metales nobles, el oro, la plata, etcétera, que están contenidos en los concentrados. También se llevan, por supuesto, el concentrado con todas las emisiones gaseosas que van a ocurrir en las fundiciones donde se les trate. Entonces hay que hacer un balance en el fondo económico de qué es lo que es mejor desde el punto de vista costo-beneficio.
Entonces Margarita Cota dice, a propósito de la fundición, ¿no es cierto?, de que es una zona industrial, que decía Héctor Hunda, dice Margarita, pero esa era zona industrial y la población fue creciendo a su alrededor. Mala planificación territorial de la municipalidad, correcto. Eso corresponde exactamente a una mala planificación. Es una falta de ordenamiento territorial. Es una falta de ordenamiento territorial. Por supuesto que no es fácil mover ventanas, ¿no es cierto? Mover la fundición de ventanas, como dice Margarita, no es algo que se pueda mover de un momento a otro, pero si uno lo mira realmente es una situación anómala que conviene de alguna manera corregir. Yo le quería plantear otra pregunta para discutirla un poco en la próxima media hora. Bueno, voy a tomar esa acotación que hace Héctor Hunda de pasar al otro tema, porque es muy válida esa comparación. Dice, pero no pasa lo mismo con la Fundición Chagre, no he sabido de problemas graves. Exactamente, yo creo que ahí conviene hacer la acotación. Esto yo lo usé también siempre en las clases que hacía a mis alumnos, justamente hacía la comparación entre la Fundición Chagre y la otra fundición. La Fundición Chagre asumió desde el comienzo todas las restricciones que le puso el Estado, justamente por estar en una zona muy agrícola. La Fundición Chagre, ustedes lo ubican donde están, está en el Valle de la Concagua, esto, ¿no es cierto? Está al lado de la carretera que va desde Viña del Mar a la carretera internacional, esta que va de Viña del Mar a Portillo, después a Mendoza. Luego, esta es una zona de producción agrícola y ya han tenido que tener mucho cuidado porque estuvieron siendo monitoreados desde prácticamente que se instalaron. La Fundición Chagre ha sido un ejemplo, lo cito, no porque tenga muchos amigos trabajando ahí, pero ha sido un ejemplo para las fundiciones desde el comienzo, porque cumplió con normas muy estrictas, estaban siendo monitoreados día a día y midiendo a distintas distancias de la planta contenidos de CO2 en el ambiente, de tal modo que tuvieron que imponer sistemas de captación de gases y de fabricación de ácido sulfúrico para asegurar, si no el 100%, valores muy altos de captación de azufre desde los gases, desde el comienzo. Y minimizaron de una manera muy óptima justamente el impacto ambiental por emanaciones gaseosas. Y visítenla, por favor, mírenla cuando pasen por ahí, porque está ubicada en una zona agrícola que tiene bastante producción agrícola muy importante, y que sería una pena y terrible, digamos, que hubiese contaminación en esa zona. Entonces uno se pregunta justamente por qué las otras fundiciones no han podido hacer lo mismo. Margarita dice, Chagre ha estado siempre en el ojo de los fiscalizadores y se fue creando en base a normas ambientales que en un inicio fueron internacionales. Exactamente, eso es válido. Y Héctor Hunda dice, será porque es de una compañía internacional y asumió el desafío a diferencia de Ventanas. Bueno, esa es una acotación también que es muy válida, porque yo creo que esa fue una diferencia, quizás no tanto hoy día, pero sí años atrás, entre las empresas del Estado en Chile y las empresas privadas, ¿no es cierto?, que venían con estándares internacionales. Yo creo que a Codelco en particular le hizo bien tener una competencia de empresas privadas, porque lo obligó a tomar estándares internacionales, que si no hubiese tenido esta competencia probablemente habría quedado, digamos, en el pasado. Codelco yo creo que creció y fue obligado a crecer justamente porque las empresas privadas venían con estándares internacionales y lo asumieron desde ya aquí en Chile. Entonces eso también yo creo que es una acotación bien importante. Bueno, yo quería ponerle otro tema también para la conversación. ¿Creen ustedes que la producción primaria, nuestra producción primaria,
o la producción primaria de los países de Latinoamérica, porque somos una región minera en el fondo. Vivimos un poco de la minería, particularmente del cobre, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Pero también el caso del cobre, otros minerales también en otros países, pero somos una zona, una región minera. ¿Creen ustedes que la actividad minera primaria, porque nosotros somos productores primarios, tiene competencias en este momento? ¿Quiénes pueden ser los competidores de esta actividad primaria? ¿Y qué puede significar esto para la sociedad futura, para nuestros países que viven de esta producción primaria? Nosotros somos un país, querámoslo o no, somos un país minero. Y si miran Latinoamérica, la gran mayoría de los países de Latinoamérica son mineros. ¿Qué competencia tienen en este momento? ¿Con quiénes competimos nosotros como productores primarios de cobre, por ejemplo? ¿Con quiénes competimos como productores primarios? O dicho de otra manera, como productores primarios de cobre, ¿qué riesgo tenemos a futuro de perder este mercado? ¿Y cuáles son nuestros competidores para perder este mercado? Aquí se habló mucho tiempo, ahora yo diría menos que antes, de la competencia que podría tener la fibra óptica con el cobre. ¿Se acuerdan de eso? Margarita, la pregunta que estaba haciendo, o la cuestión que estaba poniendo es, ¿cuáles son las competencias o con quiénes competimos nosotros como productores primarios? ¿Tenemos algún riesgo con nuestros mercados futuros? Con nuestros mercados como productores primarios, siendo productores primarios de cobre, porque nosotros somos productores primarios, estamos sacando el cobre desde una mina subterránea o rajo abierto, estamos haciendo todo un tratamiento, ¿no es cierto?, para llegar a obtener cobre metálico. Esa es nuestra producción, ese es nuestro afán. Somos productores primarios. ¿Con quiénes competimos? O sea, ¿corremos algún riesgo de perder estos mercados a la larga? Yo le estaba comentando que hace un tiempo atrás yo le estaba comentando, antes de comentar algunas de las acotaciones que están haciendo acá, se comentó mucho de cuánto podría competir con nuestro cobre por las bondades que tiene desde el punto de vista de transporte de señales, transporte eléctrico, etcétera, con la fibra óptica. La fibra óptica apareció en el mercado, pero nuestra competencia de cobre en el mercado no se perdió. O sea, sigue siendo bien vendido y sigue siendo requerido. Las sociedades siguen usando el cobre y la fibra óptica también tiene su espacio.
ese riesgo que había, ese susto, ese miedo que había, no era tal. ¿Puede haber susto o miedo por alguna otra cosa a futuro como productores primarios? Bueno, ahora voy a comentar las preguntas o las acotaciones que han ido haciendo. Raúl dice: yo no estoy de acuerdo con ser productor primario, ya que el desarrollo de superconductores se están desarrollando a gran velocidad. Claro, pero no se trata tampoco de dejar de ser productores primarios para dedicarse a otro tipo de cosas, como por ejemplo el desarrollo de superconductores. Claro, por supuesto, porque las necesidades de cobre en el mundo existen. O sea, vuelvo a citar, y todo el mundo lo cita, ¿no es cierto?, el caso de China, la India, que para su desarrollo van creciendo, necesitan tanto cobre que simplemente se pueden consumir todo el cobre del mundo. O sea, las necesidades existen, de todas maneras. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, esta sociedad que están tirando del consumo del cobre, ¿verdad? ¿Y cuánto nos queda para dedicarnos al desarrollo de superconductores? Que podría ser más rentable, la verdad. Se requiere más tecnología, por supuesto, pero podría ser más rentable que estar produciendo cobre primario. Eso es cierto. Pero nosotros somos los que producimos 1/3 del cobre primario del mundo, y el mundo lo necesita. O sea, sería como tonto dejar de producirlo. Héctor Hunda dice: creo que muchas, sobre todo con los productores de Estados Unidos, que además tienen manufacturación con valor agregado y también con el posible reemplazo del cobre. Claro, bueno, por supuesto que en los países más desarrollados de alguna manera se está estudiando el problema, y ese es un riesgo que podría ocurrir, tal como lo acota Héctor. También Raúl dice: se están desarrollando polímeros conductores. Claro que sí. Margarita dice: los principales países productores de cobre son Chile, la más grande es en Codelco con la división del Teniente, Estados Unidos de América, Canadá y Zambia. Margarita Cota además dice: el cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo por detrás del hierro y el aluminio. En el último tiempo se está hablando de la fibra óptica, el comentario que estábamos haciendo recién. Bueno, yo le hacía la pregunta esta en el fondo porque cada vez se está usando más el reciclaje. Yo creo que se los comenté en alguna de las reuniones, que la llamada minería urbana, ¿no es cierto?, que significa rescatar metales que pasan a desuso, en el fondo, rescatar metales contenidos en las viviendas, en los edificios, en los artefactos eléctricos o electrónicos, etcétera. Hoy día se puede recuperar desde el hierro, ¿no es cierto?, que pasa a ser chatarra para reciclaje y se fabrica acero a partir de esto. Gerdahuasa es un ejemplo. Usted conoce Gerdahuasa, que fabrica acero a partir de chatarras, en el fondo. Otros metales, ¿no es cierto?, metales nobles, oro, plata, que se reciclan también de contenidos a veces ínfimos, muy pequeños, pero que se pueden recuperar también. Y está el caso de nuestro cobre, que también puede ser una producción de cobre secundaria, es decir, a partir de chatarra. El cobre, ¿verdad?, o los metales en general, si bien es cierto, se usan, no se consumen. Por de pronto están sobre todo el metal que se sacó de la corteza terrestre, en algún momento va a pasar a desuso y está en la superficie de la Tierra, ya obtenido, ya extraído, ya tratado, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos toda esa chatarra, el trabajo que tendríamos que hacer es separar estos metales de alguna manera, emplear de alguna manera un método, un tratamiento que nos permita separar los metales y recuperarlos después cada uno por separado. Eso evidentemente que significa un costo, pero lo que hay que tener en cuenta es que todos los metales que en este momento se encuentran en la superficie de la Tierra, a la tasa de recuperación que hay en este momento, porque hay una eficiencia de recuperación que no es el 100%, ¿verdad? Todos los metales que han sido extraídos y se encuentran en la superficie de la Tierra no son recuperables en su totalidad por 1000 razones. Una de las razones puede ser por una gestión de recolección, nada más. ¿Cómo se recolectan todos esos metales?
cómo se recolectan los metales de una vivienda que pasa a desuso, de un sistema, un equipo eléctrico, electrónico que pasa a desuso, cómo lo recolectamos, recolectamos, no cómo lo recuperamos, cómo lo recolectamos para después pasar a un tratamiento de recuperación. Luego hay varias etapas en el fondo que hacen que este material secundario, una vez recuperado y dado el crecimiento de la población que tiene el mundo, no alcanza a complementar justamente las necesidades del mundo. De ahí que la producción primaria siga siendo necesaria. De todas maneras, sigue siendo necesaria. Si no, no existiríamos nosotros, no tendríamos que hacer esta producción primaria que estamos haciendo por las necesidades que tiene el mundo. Pero hay que tener claro que esta producción secundaria va a seguir ascendiendo, va a seguir subiendo, se va a seguir haciendo cada vez más eficiente. De alguna manera se van a encontrar nuevas tecnologías, nuevos tipos de tratamiento, de tal modo que esta producción secundaria va a ir creciendo, y porque los metales que van a estar en la superficie de la Tierra van a ser cada vez van a estar en mayor cantidad, en mayor volumen, porque se sigue extrayendo, se sigue haciendo esta producción primaria que de nuevo trae más metales a la superficie de la Tierra y a su uso. Mientras haya crecimiento de la población, yo creo que las necesidades van a seguir existiendo, de alguna manera. Luego nuestra producción primaria, llamémoslo así, está asegurada desde el punto de vista que las necesidades existen. Ahora, Raúl hace la acotación, pero la minería urbana la desarrollan los países consumidores, no Chile, que es productor primario. Exactamente, eso es válido, es muy válido. Los principales países consumidores son los países que están en el hemisferio norte, hablemos de Estados Unidos, Canadá, Europa en general, están localizados en el hemisferio norte, son los países que ya no tienen prácticamente minería funcionando o muy poca, sea porque las reglamentaciones ambientales son muy fuertes, las normas ambientales son muy fuertes, sea porque ya no tienen recursos minerales o han disminuido, sea porque los costos de mano de obra son mucho más altos en estos países y por de pronto estos países han prescindido de su producción minera, pero no prescinden de los metales y no prescinden de la producción minera de los países que localmente están ubicados en el hemisferio sur y que son los principales productores primarios en este momento. Luego, mientras exista esa necesidad, estos productores primarios van a seguir existiendo, que es nuestro caso. Evidentemente que la producción secundaria va a estar concentrada en estos países del hemisferio norte, en estos países más desarrollados, porque ahí están los consumidores, ahí están los grandes consumidores. Por de pronto, para nosotros, por ejemplo, hacer un traslado de toda esta minería urbana desde allá hasta nuestro país no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es participar probablemente de esta producción secundaria como primer productor de cobre del mundo, en el fondo tratar de retomar una producción secundaria para recuperar estos metales en el fondo que andan dando vuelta, que mismo Chile produjo, como es el caso del cobre. Es decir, hoy día, por comentarlo de alguna manera, cuando uno habla de producción limpia, está hablando de seguirle la pista desde la cuna a la tumba de algún elemento, ¿no es cierto?, de algún producto y rescatarlo al final de alguna manera. O sea, hoy día, por poner un ejemplo, hay empresas que se dedican a la fabricación de bolas de molino y que recuperan las bolas de molino ya utilizadas. Antes eso no se hacía. Retoman esas bolas de molino, ¿no es cierto?, que ya se deformaron, etcétera, y las recuperan para reutilizarlas dentro de su proceso. Eso es nuevo, antes no se hacía, y tiene que ver con este concepto de la producción limpia, de reciclar, de cerrar el circuito. ¿Por qué Chile, siendo el primer productor de cobre del mundo, no maneja ese concepto desde el punto de vista de seguirle la pista al cobre y tomarlo cuando una vez que pasó a desuso y recuperarlo de esa manera? No trayéndolo probablemente a Chile, pero sí coparticipando a lo mejor o instalando alguna planta productora de cobre a partir de materiales secundarios en alguna parte cercana a los consumidores. Voy a seguir viendo las cosas que van poniendo acá para seguirlas comentando.
Dice Héctor Hunda, pero hoy en día la demanda de cobre está muy por debajo de la necesidad a nivel mundial. El tema es que cuando se agoten las reservas mundiales se tendrá que recurrir a la minería urbana. Claro, o sea, la minería urbana va a seguir creciendo en la medida que las reservas se agoten o que aumenten demasiado los costos de la producción primaria. En este momento la minería urbana no compite demasiado con la minería primaria, también por problemas de costos. Refinar materiales de desecho para recuperar los metales, separarlos, hacerle un tratamiento. Imagínense ustedes chips de computadores o de celulares. No es fácil hacer todo este tratamiento para recuperar y separar los metales. Es distinto a producirlo desde la mina, desde la producción primaria. Eso ya es un problema de costos que juega en contra para la minería urbana. Los costos de la minería primaria, ustedes estarán de acuerdo conmigo, van a seguir aumentando. Van a seguir aumentando porque las leyes del mineral van a ir bajando. Los costos de mano de obra van a ir subiendo, es natural, porque el estándar de vida va aumentando y por de pronto los salarios de la gente van a seguir aumentando. Ese acceso es el acceso a nuevos estándares de vida, el acceso a nuevos niveles de felicidad, si ustedes quieren, de la sociedad. Se empiezan a agotar las reservas, bajan las leyes, suben los costos de mano de obra, los imperativos ambientales van a ser cada vez más estrictos. Y eso también es un costo que va a tener que asumir una empresa. ¿Cuál es el límite de esto? ¿Cuándo esto lo hace comparativo o lo iguala a la producción secundaria? Ese es el problema. O sea, el problema del valor económico de esto. Héctor Hunda también acota, dice, rectifico, la demanda está muy por encima de la producción actual, dice, en la demanda de cobre. Claro, está muy por encima de la producción actual y por eso es justamente se requiere justamente de que la producción primaria siga existiendo. O sea, mientras exista la sociedad y usemos nosotros los beneficios que tienen estos materiales, el metal que estamos analizando en este caso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos asegurada nuestra producción y tiene sentido que sigamos produciendo porque esto tiene un beneficio económico. Gracias a eso nuestro país tiene un estándar de vida, ¿no es cierto? Se puede distribuir de otra manera, mejorar algunos efectos sociales dentro de la sociedad, etcétera. Pero la minería urbana no le quepa la menor duda a seguir creciendo. La pregunta es cuál es el límite, cuándo la minería urbana compite definitivamente con la minería tradicional, o cuando la minería secundaria, esta minería urbana, ¿verdad?, compite con la minería primaria. ¿En qué momento? Ese va a ser el punto de corte. Ya hay muchos países que están trabajando mucho la minería urbana. En Europa hay muchos países que están haciendo recolección, haciendo más eficiente la recolección de estos materiales. Y de hecho China es uno de los países que yo le hice la acotación, parece, en algún momento. China es uno de los países que ha trasladado, ahora tiene algunas normas, ¿verdad?, que el sistema internacional le ha fijado justamente en este tipo de cosas, pero China ha llevado bastante chatarra, particularmente de cobre, para suplir sus necesidades dentro del país. ¿De acuerdo? Tanto así, creo que se lo he comentado también en algún momento, que si uno suma la producción primaria que tiene China, que no es la producción que tiene Chile, suma esa producción primaria más la producción secundaria que ellos tienen, serían el primer productor de cobre del mundo, no cobre de mina, como en nuestro caso. Nosotros somos el primer productor del mundo de cobre de mina, sacado de la tierra. Pero China, si suma el cobre de mina más el cobre secundario, es el primer productor de frentón. Está haciendo tratamiento
de mineral urbano, llamémoslo así. Héctor Hunda dice, ¿es también válido para el hierro este análisis? El hierro vive esencialmente de la chatarra, ¿eh? Eso es, yo diría que el problema del reciclaje de hierro está mucho más normalizado, más caracterizado en la industria siderúrgica que en la industria no ferrosa, el caso del cobre, por ejemplo, porque normalmente se ha empleado siempre una cantidad de chatarra en la industria siderúrgica como balance de material, justamente para la producción de acero. Y les vuelvo a poner ejemplo del caso de Gerdauasa, ¿verdad?, que vive de la chatarra de fierro. O sea, Gerdauasa trae incluso chatarra desde el exterior para fundirla y producir aceros aquí en Chile. Y eso sigue siendo rentable, En Austria pude visitar una industria de reciclaje justamente que traía chatarra, o sea, si ustedes ven chatarra como desecho, por ejemplo, del maquineo de metales, esas virutas que quedan, incluso ese tipo de cosas, que las traía de todas partes del mundo en Austria, las refundía ahí y tenía toda una tecnología de tratamiento y de separación de metales y vivían de eso. O sea, en Europa esta industria está creciendo de todas maneras. Me llamó la atención, el año pasado estuve en Cancún en un congreso sobre metalurgia, pirometalurgia entre otras cosas, también había hidrometalurgia, un montón de distintas áreas de la metalurgia, pero me llamó la atención que entre las charlas plenarias que hicieron los japoneses apuntaban bastante más en sus presentaciones a tratar de reciclar metales más que seguir sacando materiales desde una mina, desde la corteza terrestre. Era minimizar en el fondo efectos ambientales, justamente tratando de utilizar el material que ya había sido sacado. Apuntaban bastante a eso. Yo creo que es un poco, eso anticipa un poco hacia dónde va esta idea, hacia dónde va esto. Raúl me pregunta si tengo algún dato sobre el reemplazo del uso de cobre por otros materiales. Es bien específico el reemplazo que se hace del cobre por otros materiales, tal como ustedes lo comentaron acá, ¿no es cierto? Hay algunos materiales que son mejores conductores o que de la electricidad, por ejemplo, otros que son mejores conductores del calor, otros que tienen otras bondades, por ejemplo, que son más dúctiles, pero son por cuestiones bien específicas, no por el conjunto, no por el conjunto. Yo creo que el cobre sigue teniendo esas bondades que son el conjunto de sus propiedades, que sirve para un montón de cosas, que en el reemplazo del material tendrían que usarse materiales específicos para cosas distintas para poder reemplazar al cobre. Entonces, si bien es cierto, existe esa búsqueda, es cada vez más el trabajo de investigación que se está haciendo, existe y probablemente se llegue a resultados, si eso hay que tenerlo claro. Cuando el hombre asume un desafío, el ser humano asume un desafío, al final logra encontrar resultados que lo hace encontrar nuevos caminos justamente para salir adelante de esta situación. De ahí que es muy importante este discurso que se viene haciendo, pero que yo no sé si realmente se está cumpliendo, de que nosotros debemos aprovechar estas bondades que tenemos de ser los productores primarios de cobre más grandes del mundo para hacer otro tipo de desarrollos que nos aseguren una situación económica estable, permanente, por un largo tiempo, pensando que incluso podrían agotarse nuestros recursos de metal. Se pone siempre el ejemplo del salitre, ¿no es cierto?, que fue un boom que hubo en Chile cuando teníamos esta producción de salitre natural que impactaba mucho en el mundo,
y que se cayó completamente todos estos beneficios cuando apareció el salitre sintético, y se perdió toda posibilidad de tener un desarrollo estable a largo plazo, simplemente porque nos concentramos en la producción primaria y nada más. Yo creo que y no necesariamente estoy pensando en agregarle valor como desarrollar usos específicos del cobre, como darle un valor agregado, también puede ser eso, sino que estoy pensando en cómo reutilizar justamente todos estos buenos efectos económicos de la producción primaria del cobre en el desarrollo de otras cosas que pueden ser más estables en el tiempo, porque el recurso cobre en algún momento se va a agotar, va a bajar de sus tasas de concentración, etcétera. Cada día los costos van a ser más altos, entonces hay que prever eso de alguna manera a largo plazo, y eso significa invertir en otras cosas que no necesariamente puede ser en minería, puede ser en otras cosas distintas, pero sí que nos aseguren un desarrollo a largo plazo. Y el ejemplo está en algunos países que fueron productores de minerales, que hoy día sí desarrollaron tecnología y venden tecnología, es un ejemplo, pudiera ser otra cosa, y han seguido un camino de desarrollo tecnológico que ha asegurado en el fondo un mercado mundial. Estoy pensando en Finlandia, ¿verdad? Que ha sido un ejemplo en ese sentido, un país pequeño, pero que ha sabido aprovechar ese conocimiento para hacer unos desarrollos estables en el tiempo, porque han desarrollado tecnologías. No solamente estoy pensando en las tecnologías asociadas a la minería, porque las tienen mucho los finlandeses, sino que otras tecnologías, no importa de cuál, pero que significan suplir una necesidad del ser humano globalmente, y por de pronto entonces asegurar una estabilidad a largo plazo. Héctor Hunda dice: debería haber un incentivo para la minería urbana dentro de la nueva normativa ambiental que incentive el desarrollo. Si uno lo piensa globalmente, debiera ser a lo mejor en la minería urbana, sobre todo porque es válido esto para los países más desarrollados, donde están los grandes consumidores, y ahí es donde se desarrolla más la minería urbana. La minería urbana en nuestro país probablemente hoy día, no sé qué puede pasar a futuro, hoy día es muy restringida porque no somos los grandes consumidores. Los productos de minería urbana que podemos tener no son los mayores, no son los que se dan en Europa o en otros países más desarrollados. Por de pronto nuestro aporte desde el punto de vista de minería urbana no va a ser el más importante, pero hay que tenerlo en cuenta, sí, para el futuro. Ok, yo creo que estamos llegando al final de la conversación de hoy día. Espero que hayan disfrutado un poco de los temas en el fondo que conversamos. Entiendo que nos queda todavía una conversación de 9 a 10 de la noche, y bueno, voy a aprovechar de tomar el último acotación que hace Margarita, que dice: el grafeno, que los estudios dicen que tiene propiedades de transparencia, densidad, conductividad eléctrica y térmica, elasticidad, flexibilidad, dureza, resistencia, y su capacidad para generar reacciones químicas con otras sustancias. Bueno, ahí tienen un caso de algún material que de alguna manera pudiera reemplazar otros materiales, ¿no es cierto? Y que evidentemente podría también contribuir al desarrollo de la sociedad en otros aspectos, prescindiendo quizás de algunos de los metales que estamos en este momento utilizando. Pero no se olviden que para producir estos materiales hemos tenido que hacer algún impacto ambiental. Cualquier material que entre a reemplazar a los materiales que ya existen son el resultado de haber hecho un desarrollo con un impacto ambiental, y eso tiene un valor o un costo que hay que considerarlo. Es un desarrollo que hay que considerarlo y que hay que medirlo en función justamente del impacto también que se está haciendo.
Bueno, nos quedamos hasta aquí por hoy. Les digo buenas noches y seguimos conversando el próximo martes de 9 a 10. ¿Ok? Muy buenas noches a todos, ¿eh?